Otros puntos que aborda la Constitución en relación a los pueblos indígenas y que, a mi entender, no han sido objeto de mayor controversia, tiene que ver con que se reconoce en Chile la existencia de diversos pueblos, señalando específicamente 11 pueblos, entre los cuales se encuentran los pueblos mapuche, Rapa Nui, Selknam, Diaguitas, entre otros. El Estado es plurilingüístico y su idioma oficial es el castellano, pero al mismo tiempo se reconocen los símbolos y emblemas de los pueblos indígenas. El Estado reconoce el respeto y promoción de los derechos de los pueblos indígenas conforme al derecho internacional. También se reconoce a los pueblos indígenas la titularidad de sus derechos fundamentales colectivos. En varios artículos que consagran derechos fundamentales para todas las personas, independiente de su origen étnico, se hace mención específica a los pueblos indígenas. Esto ocurre, por ejemplo, en el derecho a la igualdad, en que expresamente se señala que se prohíbe la discriminación por pertenencia a un pueblo o nación indígena. También en el artículo que consagra el derecho a la educación se reconoce que los pueblos indígenas pueden tener establecimientos e instituciones educativas propias dentro del marco del Sistema Nacional de Educación. Al consagrarse el derecho a la salud, se especifica que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas y prácticas tradicionales. En el artículo 34 se señalan 9 derechos o valores propiamente indígenas, que son el derecho a su autodeterminación, su autogobierno, derecho a su cultura propia, a su identidad y cosmovisión. Estos últimos dos valores se repiten en otros artículos también. Se consagra el derecho a su patrimonio, a su lengua, el reconocimiento y protección de sus tierras en la dimensión tanto material como inmaterial, y se reconocen sus instituciones, jurisdicción y autoridades. Y finalmente se les reconoce el derecho a participación plena en el Estado si así lo desean. Se reconoce también el derecho de los pueblos indígenas al libre intercambio de sus semillas ancestrales y se les reconoce a los pueblos indígenas el derecho al uso tradicional de sus aguas en sus territorios, el uso de sus tierras y recursos naturales. Y finalmente, se establece que el Estado adoptará medidas positivas para la recuperación y fortalecimiento del patrimonio cultural indígena, incluyendo la restitución y repatriación de sus restos, culturas y objetos.